Hola, ¿qué tal? Un saludo. Te damos la bienvenida a una clase más de nuestro curso de hacking ético y ciberseguridad. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de algunas definiciones básicas que debes conocer antes de dar inicio con tu entrenamiento. A lo largo de los siguientes minutos abordaremos los siguientes temas. Vamos a entender por qué podríamos ser objetivos vulnerables. Vamos a conocer también algunos conceptos básicos de seguridad en redes de casa o redes hogareñas y el mismo concepto para redes públicas. Y finalmente vamos a develar el mito si se debe o no utilizar antivirus. Bien, vamos entonces a empezar por comprender por qué nosotros podríamos ser un objetivo vulnerable. Existen un sinfín de detalles que nos pueden hacer usuarios vulnerables. Entre los factores más comunes que podríamos mencionar existen, por ejemplo, el hecho de usar un sistema operativo que sea obsoleto, por ejemplo, que estés utilizando Windows XP o que estés utilizando a lo mejor Windows 7, que son versiones de Windows que ya no tienen soporte. También existe la posibilidad de que tengas un sistema operativo reciente pero no tengas instaladas las actualizaciones de seguridad. Muchas veces el servicio técnico, con la intención de hacer que tu computadora ande un poco más rápido o ahorrar un poco de espacio, inhabilita las actualizaciones de seguridad. Esto no es recomendable porque si bien es cierto que hay algunas actualizaciones que pueden ser secundarias, las actualizaciones que se refieren a temas de seguridad son de primera necesidad. Entonces, si no las tienes, te vuelves vulnerable porque no estás actualizado, no está parchado tu sistema y pudieras llegar a tener ahí una serie de problemas bastante complicados. Y la otra opción que le pega mucho a los usuarios es que navegan por sitios no seguros. Aquí hay algo bien importante. Sabemos que los sitios tienen el candadito de HTTPS, pero hay que dejar algo muy claro. Ese candadito verde de HTTPS no garantiza en realidad que el sitio sea seguro. Podría ser un sitio que está montado sobre un túnel y ese túnel tiene algunos parámetros establecidos por un atacante, y entonces esos parámetros, ¿qué es lo que hacen? Te falsifican el candadito y te lo ponen inclusive en color verde y te dicen que la conexión es segura, cuando en realidad todo lo que tú hagas en ese sitio está pasando por HTTP, es decir, por texto plano. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales podríamos ser vulnerables. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, pues tenemos que utilizar sistemas operativos recientes, tener las actualizaciones que correspondan en materia de seguridad, tener la certeza de que el sitio por el cual estamos navegando es un sitio seguro y que si nos está pidiendo ingresar algún tipo de credenciales como usuarios, contraseñas, correos electrónicos, etcétera, no tengamos ningún problema. Ahora bien, con respecto a las redes Wi-Fi, vamos a mencionarte dos cosas. Vamos a empezar por las redes domésticas o las redes de tu casa. Existen unas consideraciones, unos pasos muy sencillos que nosotros podemos implementar en la red Wi-Fi que tenemos en casa para incorporarle un poco más de seguridad. Vamos a destacar algo muy importante. Cuando tú contratas Wi-Fi y llega la compañía que te lo instala, ellos instalan el cableado, instalan los equipos, lo conectan, te prueban que tienes internet y eso es todo. Y los usuarios lo que normalmente hacen es que dejan por defecto el nombre de la red inalámbrica y dejan la contraseña por defecto. La realidad es que estos nombres de usuario y estas contraseñas, como se sacan por lote, son bastante fáciles de romper. Entonces lo que tendríamos que hacer básicamente es cambiar el nombre de la red, cambiar la contraseña de la red por una contraseña más segura, y algo que podríamos tener también en consideración es el hecho de utilizar algo que se llama bóveda de contraseñas. ¿Para qué? Para que nuestras contraseñas se almacenen de manera completamente segura. Adicionalmente a esto, es muy importante no compartir el nombre de tu red inalámbrica o el password de tu red inalámbrica. Muchas veces el vecino te puede decir que si le haces favor de prestarle Wi-Fi porque el suyo no funciona o porque no le han instalado su servicio o qué sé yo. Mucha gente hace esto, pero la realidad es que esto no se debe de hacer, porque al momento de que tú compartes tu red inalámbrica o tu password para que alguien más se conecte, le estás otorgando acceso
aparte de tu red, a tus equipos. Entonces es bien delicado. Por esa razón nunca debes de compartir ni el nombre ni el password de tu red inalámbrica. Y otra medida muy interesante es utilizar el filtrado de direcciones MAC. ¿A qué se refiere esto? El filtrado de direcciones MAC permite que nosotros determinemos en las reglas del módem o el router cuáles son los dispositivos que se pueden conectar y cuáles no. Es decir, todos los dispositivos tienen una dirección MAC, que es una dirección física. Dentro del router o el módem hay un apartado en donde podemos filtrar direcciones MAC. Entonces, en ese apartado, en esa sección de filtrado, metemos las direcciones MAC que están autorizadas para conectarse a internet. Todas las direcciones MAC que no estén dentro de esa tablita, dentro de esa sección de filtrado, no se van a poder conectar. ¿Van a poder lanzar la petición de conexión? Sí. ¿La clave va a estar buena? Sí. ¿Y qué va a pasar? Les va a dar conexión por 1 o 2 segundos y automáticamente los va a desconectar y no van a poder navegar. Entonces, eso es lo que pudiéramos hacer nosotros para mantener nuestra conexión segura. Ahora bien, aquí hay algo bien importante: las redes públicas. Muchachos, no utilicen redes públicas para conectarse. Es muy común que en centrales de autobuses, restaurantes, aeropuertos, cafeterías, etcétera, haya redes públicas y te digan: es que aquí hay internet público, te puedes conectar gratis. Sí, sí te puedes conectar gratis, pero la mayor amenaza para la seguridad de las redes Wi-Fi, que son gratuitas, es la capacidad que tiene el hacker o el atacante de interponerse entre el usuario y el punto de conexión. Ese tipo de ataque se llama hombre en el medio o man in the middle. Ahora bien, los hackers también pueden utilizar una conexión inalámbrica no segura, es decir, una red que sea gratuita, para distribuir el malware o su software malicioso. Y como lo distribuyen a través de procesos que están tunelizados, no importa dónde vayas, no importa dónde estés, cuando tú ejecutes algo en específico que esté asociado con ese malware le va a dar acceso al atacante a tu equipo y puede hacer prácticamente con él lo que quiera. Entonces, por eso es muy importante no utilizar las redes gratuitas. Bien, vamos a ver entonces lo siguiente. Vamos a definir qué son los antivirus. Aquí hay una situación bien compleja porque hay una infinidad de información al respecto que bueno. Pero vamos a ver, los antivirus son programas cuyo objetivo es detectar y eliminar virus informáticos. Los antivirus hasta el día de hoy han tenido que evolucionar y se han tenido que convertir en programas mucho más avanzados que, además de buscar y detectar virus informáticos, deben tener la capacidad de bloquearlos y desinfectar archivos. Esa es la función básica de un antivirus, pero hay algunos detalles que debemos tener en cuenta. Si bien el antivirus va a intentar detectarnos, el atacante puede valerse de diferentes técnicas para poder hacer algo que se llama evasión del antivirus o bypass al antivirus. ¿En qué consiste esto? Pues consiste simplemente en crear un payload, en modificarlo de alguna manera, tal vez a nivel de firmas o a nivel de crypters o a nivel de encoders, y con eso saltar el antivirus. Ahora, hay una plataforma que se llama VirusTotal, está en internet. Muchísimas personas suben ahí sus muestras, suben sus archivos. Si tú vas a realizar un ataque, vas a hacer una prueba en un entorno controlado, en tu laboratorio de pruebas, o vas a atacar un equipo fuera de la red local porque tienes la autorización para efectos de auditoría, es muy importante, y pongan mucha atención en esto, es muy importante no subir las muestras a VirusTotal. No suban las muestras a VirusTotal. ¿Por qué? Porque cuando tú subes la muestra a VirusTotal, basta con que una sola de las firmas que están ahí detecten que se trata de un archivo potencialmente peligroso para que ésta le avise a todas las demás firmas. Cuando les avisa, entonces ¿qué es lo que hacen las marcas? Se ponen alertas, modifican sus sistemas heurísticos, sus bases de datos, y al final del día te van a detectar. Entonces, cuando esto sucede, se dice que la herramienta está quemada. Y ha habido herramientas muy buenas para hacer payloads,
pero las han quemado. ¿Las han quemado por qué? Porque indiscriminadamente suben muestras de virus total. Por eso es importante hacer hincapié en esto, hacer mención y énfasis en el hecho de que no suban las muestras a virus total. Hay otras opciones. Por ejemplo, podríamos usar antiscam.me, que es una página que nos permite hacer análisis de muestras y no comparte resultados. Entonces, busquen opciones en internet, pero no utilicen virus total, porque virus total vende o comparte los resultados. Entonces es importante no utilizarlo. Ahora, aquí es donde viene la magia, muchachos. Hay que considerar usar o no usar antivirus. Si bien es cierto que usar un antivirus puede ayudar a prevenir infecciones de archivos o ingresos de malware, entre otras cosas, al equipo, es cierto también que eso significa sacrificar recursos que pueden hacer que la computadora ande un poquito más lenta. Entonces, aquí la idea es sí utiliza un antivirus, pero hay que ver qué antivirus conviene. Por ejemplo, aquí en México se tiene conocimiento de que hay marcas que ya no conviene utilizar. Al menos aquí en México mucha gente ya no las utilizamos. Por ejemplo, tenemos Norton, tenemos McAfee, que son antivirus que son bastante pesados, son antivirus que durante mucho tiempo fueron muy buenos. Yo en lo personal utilicé Norton hasta el año 2001. Después del 2001 decidí no utilizarlo por dos razones. Aquí en México es una firma bastante costosa, es una firma que pesa mucho, o sea, genera mucho peso, su software es muy pesado, vuelve a la máquina lenta y curiosamente es una de las firmas antivirus que se puede saltar con más facilidad. Fíjense que es muy curioso este dato que les voy a pasar, pero resulta que si nosotros intentamos, por ejemplo, hacerle bypass a un Note 32 de la versión 8 para adelante o un Avast de la versión 2016-17 para adelante, es mucho más complicado. Nosotros en nuestros laboratorios de pruebas hemos trabajado con diferentes marcas de antivirus y curiosamente los que más ha costado trabajo saltar son Avast, Note 32 y AVG. Hay que destacar que esas tres firmas son las que más trabajo nos ha costado poder hacerle bypass. Ahora, de estas tres firmas, ¿cuál es la que menos pesa? La que menos pesa es Note 32, que es una firma bastante liviana, y después de ello el Avast. Son firmas que pesan muy poquito a comparación de lo que consume de recursos, por ejemplo McAfee o Norton o Kaspersky u otras firmas, ¿no? Realmente Avast y Note 32 serían en este caso las que nosotros recomendamos. Pero si tú estás utilizando Windows 10, Windows 10 viene por default con algo que se llama Windows Defender. Entonces el Windows Defender se va a encargar precisamente de protegerte. ¿Qué es Windows Defender? Actualmente Windows 10 posee de forma nativa un programa que lo que hace es mantenernos a salvo. Hay que destacar algo importante. Windows Defender es una utilidad que cuesta trabajo saltar. Windows Defender es muy sensible, cuesta mucho trabajo saltarlo. Hay herramientas para generar payloads que tienen la capacidad de saltarlo. Metasploit, a partir de la versión 5, tiene también algunos módulos que permiten hacerle bypass al Windows Defender, pero aquí el detalle es que como cada vez que se actualiza Windows, se actualiza también todo su paquete de herramientas y entre ellas está Windows Defender, pues cada vez nos cuesta un poquito más hacerle bypass. No es imposible, pero es una herramienta que ya viene implícita en Windows 10 y que de manera muy puntual cuesta trabajo hacerle el bypass. Ahora bien, Windows Defender es un programa de seguridad cuyo propósito es prevenir, quitar y poner en cuarentena software espía en los sistemas operativos de Microsoft Windows. Lo podemos utilizar a partir de Windows 8.1 para adelante. Ahora, ¿qué es lo que no debemos hacer? Aquí hay que destacar algo. ¿Qué es lo que no se debe de hacer? Si contamos con un sistema operativo que ya posee Windows Defender, por ejemplo Windows 10, no tiene ningún sentido instalar un antivirus adicional, debido a que se generaría un conflicto o un bloqueo, y en este caso el equipo realmente quedaría desprotegido. ¿Qué sucede? Muchas veces las personas dicen, pues voy a estar
más seguro si yo instalo 2 antivirus. Y muchos usuarios te instalan 2 antivirus. Tienes, por ejemplo, Avast y tienes McAfee, por ejemplo. Y aparte, el Windows 10 trae Windows Defender, entonces tienes 3 herramientas antivirus. ¿Y qué es lo que pasaría? Piensas que estás completamente protegido y la realidad es que no. Cuando tú instalas 2 antivirus, sucede que se conflictúa el equipo y cuando llega la amenaza a la puerta de tu computadora, como hay 2 antivirus, los antivirus no saben cuál es el que debe de atacar primero, entonces se bloquean y automáticamente dejan pasar esa amenaza. Por lo tanto, lo que debes de tener es exactamente un solo antivirus, nada más, un solo antivirus. No debes de tener más de un antivirus. Y si estás ocupando Windows 10, que es lo más seguro, ya tienes Windows Defender, entonces simplemente mantén tu Windows Defender actualizado y eso sería todo. Obviamente, si en tu laboratorio de pruebas instalas una máquina virtual Windows 10, inhabilita Windows Defender para que te deje manipular los payloads como sea necesario. Esa parte sí es importante. Pero para los sistemas de tu uso cotidiano, para los sistemas que utilizan tus clientes, si son Windows 10, recomienda todo el tiempo que tengan Windows Defender correctamente instalado y actualizado y que no requieren tener antivirus adicionales. Entonces con eso prácticamente tendremos nuestro equipo seguro.